es: la promesa se efectúa por la fe y no por las obras. La promesa de Dios se efectúa por la fe y no por las obras. Amén. Y vamos a tener nuestra base bíblica en Romanos capítulo 14, desde el verso 13 en adelante. Romanos 14, desde el verso 13 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo de manera rápida. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los de los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Esta es una versión, creo que está un poco turbado. Vamos a leer la versión Reina Valera de 1965. Vamos a ver, Romanos 4, versículo 13. ¿Lo tenemos todo? Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos 4, versículo 13. Perdón. Romanos capítulo 4, versículo 14. Romanos 4, 13, perdón. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Con un amén comenzamos. Dice la palabra del Señor: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos hable a través de ella, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La promesa se efectúa por la fe y no por la obra. O sea, lo primero dijimos hace unos días que lo que Dios le dio al hombre fue: Abraham le dio una promesa. Antes de la ley fue la promesa del Señor. Y dijimos también que la promesa es firme porque ¿quién la dio? Porque fue Dios que la dio. La promesa no depende de nosotros, lo que nosotros hagamos o lo que dejamos de hacer, porque depende de Dios que la dio. Y qué bueno que fue Dios que la dio, porque si dependiera de nosotros, lamentablemente no la hubiésemos alcanzado. Pero como Dios prometió y su fidelidad es infalible, es incorruptible,
es involuble, entonces podemos estar completamente confiados en que Él cumplirá lo que prometió. Amén. Entonces, vamos a ir entrando a nuestro tema en esta noche. Gloria a Dios. Y vamos a leer en Génesis capítulo 17. Nos vamos a ir al libro de Génesis capítulo 17. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Gloria. Génesis capítulo 17. Vamos a leer. Vamos al capítulo completo. Génesis capítulo 17 dice la Biblia. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Dice la Biblia que le dijo. O sea, en ese momento Abraham no vio nada, simplemente escuchó una palabra, ¿verdad? Una palabra. Y dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes y no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre ustedes de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dios hace un pacto con Abraham, pero fíjense que este pacto, Él hace un pacto con Abraham y dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Él sería padre de mucha gente, de muchedumbre de gente. Ahora, ese pacto que Dios hace con Abraham tiene dos vertientes, porque hay un pacto que se hace en la carne, o sea, el pacto de la circuncisión era como símbolo o el sello de ese pacto, y era del linaje de Abraham, o sea, del linaje, hijos conforme a su linaje, de acuerdo a su descendencia en cuanto a la carne. Pero aquí hay dos descendencias, una descendencia en cuanto a la carne, en cuanto a la genética de Abraham, en cuanto a la etnia de Abraham. ¿Comprende? Un pueblo que iba a salir de Abraham, del seno de Abraham. Pero hay otro pueblo que iba a ser pueblo conforme a la fe de Abraham. Entonces vemos dos descendencias. Una descendencia conforme al linaje y otra descendencia conforme a la fe. Y desde ahí vamos entonces nosotros viendo dónde le incluyó Dios desde allá. Dios le incluyó desde allá. El
pacto en la carne, Dios lo sella con un símbolo en la carne. O sea, el pacto que Dios hace con Abraham, a su descendencia, genéticamente hablando, a los que iban a salir de él, de sus hijos y los hijos de sus hijos, Dios sella ese pacto con la circuncisión. Pero también la incircuncisión, o los que no son circuncidados conforme a la carne, son alcanzados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hay dos cosas aquí, ¿verdad? Ya dijimos que la descendencia de Abraham es conforme a la carne y conforme a la fe. Y la fe es más completa porque la descendencia conforme a la fe incluye a los que son del linaje de Abraham. ¿Me entienden? Incluye también a los que son del linaje étnico de Abraham. O sea que la fe todavía abarca más y es más amplia. ¿Lo voy a entender? Gloria a Dios. Seguimos. Gloria a Dios. Aquí en Romanos capítulo 4, versículo 13, Pablo demuestra que desde Abraham hasta el tiempo de hoy, hasta nuestro tiempo presente, la persona no es aceptada por Dios por causa, dice, es aceptada por Dios por causa de la fe. La promesa de Dios depende de la fe y no de la obediencia a la ley. O sea, la aceptación de Dios depende de la fe en Cristo, que es la promesa efectuada. O sea, que es la promesa en efecto. La fe es por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no por la obediencia a la ley. O sea, no por las obras de la carne. No por las obras que nosotros podamos hacer. Ahora, ¿está diciendo el pastor que no obedezcamos la palabra de Dios? ¿Que no obedezcamos la ley? No, no es eso. Es que la Biblia dice que el hombre no puede justificarse por la ley. Lo dice en el libro de Romanos, que lo vamos a ver. Por cuanto como no puede justificarse, entonces, gloria a Dios, como dice la palabra de Dios, no por la obediencia a la ley, por las obras de la obediencia, por lo que nosotros podamos hacer, podemos justificarnos, sino por la fe en aquel que cumplió la ley. Y de ahí vamos nosotros entendiendo la palabra. O sea, yo obedezco a Dios y a su palabra porque Cristo vive en mí, porque yo le he aceptado para que Él ahora, en su maravillosa obra en la cruz, y que ha hecho en mí, esa transformación que ha hecho en mí, yo puedo obedecer su palabra. Amén. Entonces vamos a ir desglosando el primer punto de la justicia de la fe. Romanos 4, versículos 2 y 1. Dice, versículo 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es una pregunta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si Abraham fuese justificado por lo que él hizo, entonces tuviera cómo justificarse. Porque entonces dijera, no, fue por lo que yo hice. Y nosotros pudiéramos decir, no, fue por lo que yo hice. Pero como no es así, entonces ninguno tenemos de cómo gloriarnos, ni cómo justificarnos. Somos justificados por la gracia de Dios mediante a la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Amén. Hay algunos que no están entendiendo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos. Luego la promesa es anulada. Romanos 4:14. Vamos a Romanos 4:14. Romanos capítulo 4, versículo 14. En el versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ya lo dijimos. Entonces 14 dice, porque si los que son de la ley
son los herederos, van a resultar la fe, entonces anulada es la promesa. ¿Estamos mirando? Vamos a repetirlo al pasito este versículo. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, si los que hacen la ley son los herederos, entonces dice la Biblia, la fe, gloria a Dios, es invalidada y anulada, entonces es la promesa. O sea, la fe viene siendo vana y la promesa se anula. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál fue la promesa? Dijimos al principio. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿A quién se le dio la promesa? La palabra de Dios. La palabra que Dios le dio a Abraham, claro, es Cristo. Pero esa palabra que Dios le dio a Abraham es la promesa en la cual él creyó. Entonces no fue por lo que él hizo, sino porque él creyó en esa palabra que Dios le dio. Una pregunta, ¿Abraham vio que sus descendencia iba a ser tan grande como el firmamento, como dice la palabra de Dios? No lo vio, pero creyó en él, creyó en esa palabra. Y vamos a ver qué lindo de la manera que creyó Abraham. Sin embargo, por esa fe de creer en Dios sin haber alcanzado a ver lo que Dios le dijo, es lo que a él lo justifica. Esa fe, por la fe fue justificado, por su fe en la palabra de Dios, en esa palabra que él había guardado en su corazón, que Dios le había dado. Eso es lo que lo justifica, y no lo que él hizo o dejaba de hacer, sino la palabra recibida, la palabra que recibió y la fe en esa palabra, porque por esa palabra caminó él, por esa palabra obró. Primero es la fe, luego las obras, porque como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Pero esa fe que yo tengo, primero tiene que estar en mi corazón, creer a Dios y caminar en esa promesa, en obediencia a esa promesa que Dios me dio. ¿Le estoy haciendo un arroz con mango o me están entendiendo? Primero la fe, que viene por la promesa que Dios me dio. Dios me da una promesa, yo creo en esa promesa, entonces camino y obedezco al ritmo de lo que Dios me dijo. O sea, la obra es lo último y no primero. Amén. No es por lo que yo haga, sino por lo que yo creo, entonces hago. ¿Se entendió un poco mejor ahí? Seguimos entonces. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué es lo que produce la ley? Ira. Ira. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La ley produce ira. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice la Biblia, ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Por medio de la ley se conoce el pecado, y por cuanto hay conocimiento del pecado, el pecado se tiene que corregir. ¿De qué produce el pecado? Muerte. Produce muerte, como dice la Biblia. Entonces el pecado tiene que ser castigado. ¿Y con qué se castiga el pecado? Con la ira de Dios. ¿No es así que dice la Biblia? Es la ira de Dios. Dice la Biblia que, como está establecido en la palabra de Dios, que el pecado, la erradicación del pecado está reservado para el tiempo de la ira de Dios. ¿O no lo dice la Biblia? Me ayudan, si se me va el avión, me ayudan. Gloria a Dios. Entonces, la ley produce ira, dice la palabra de Dios.
Gloria a Dios. Por tanto, ¿qué versículo me quedó? En el 15. Pues el 15 lo voy a leer de nuevo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, transgresión. ¿Qué es transgredir? Es translimitar la ley. Es irte más allá de lo que la ley te dice que haga. ¿Comprende? Eso es transgresión. Entonces, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, Romanos 5:13 también lo dice de esta manera. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, está diciendo la Biblia que la ley no vino para erradicar el pecado, porque aún antes de la ley también había pecado en el mundo. ¿Cuándo llamó Dios a Abraham? ¿Después de la ley o antes de la ley? Antes de la ley. Y eso es lo que está diciendo. Antes de la ley también había pecado en el mundo. O sea, la ley no es lo que te justifica, porque Abraham fue justificado antes de que viniera la ley. Amén. Y eso es lo que está tratando de decirnos Pablo desde hace rato. Dice Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, tampoco se inculpa de pecado. Porque si no hay ley escrita, como decíamos el miércoles pasado, tampoco se inculpa de pecado. Amén. Ahora, estuvimos explicando el miércoles pasado que nosotros fuimos creados con la palabra de Dios internamente, o sea, con mandatos de Dios, con una ley interna que se llama conciencia. El hombre sabe desde el principio que matar es malo. Caín sabía que cuando iba a matar a su hermano, el primer asesino sobre la tierra, sabía que lo que iba a hacer no era de Dios, porque tenía la ley dentro de él. Ahora, cuando él comete, porque ya en el caso de Caín, ya el hombre había desobedecido, y como por cuanto había desobedecido, la muerte había entrado en él, como dice aquí, y te dice también en Romanos capítulo 5, ya la muerte se había apoderado del hombre. ¿No hay entender? Entonces, Caín resuelve el problema matando a su hermano y lo mata, le quita la vida a su hermano. Entonces, esa ley o esa voz interna, ese conocimiento que él tenía dentro, tiempo después Dios, como le dijimos ese miércoles, la exterioriza, la pone delante de los hombres, ¡pum! Y ahora se la escribe en una tabla de piedra. Y el hecho de que sea en tabla de piedra significa o simboliza, como una vez me enseñó mi pastor, que su corazón estaba endurecido hasta ese punto. La tabla de piedra simboliza la dureza del corazón del hombre. Y allí en esa tabla de piedra Dios escribió los mandamientos o la ley de Dios para que el hombre desde adentro hacia afuera lo pudiera ver y toparse con ellos. Ahora él lo está leyendo, lo está mirando, lo está viendo. Porque mientras está en la conciencia, tú no lo puedes ver. La conciencia te grita, te dice que está mal, pero tú no lo ves. Pero cuando está afuera, cuando está delante de ti, en dos tablas de piedra, tú lo tienes que ver, tú lo tienes que mirar. Y esa ley ahora te señala, apunta hacia ti, porque te está diciendo no matarás, no robarás. No te lo está pidiendo, te lo está mandando. Como un espejo delante de ti, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio de tu prójimo, no codiciarás lo ajeno. Y todo eso, tú lo tienes que ver. Pero no porque lo diga una tabla de piedra, tú eres justificado. Para que sea justificado, tiene que, ¿qué cosa? Que hacerlo, ponerlo por obra.
pero el hombre no tenía la capacidad de poner por obra esos mandamientos. Tú sabes, él hacía o podía hacer el intento, pero es por esa fe en aquel que lo llamó, en aquel que habló con él. Esa fe en él es que justifica al hombre, en este caso Abraham. Cuando Dios habla con él, por esa fe en esa palabra que es la promesa de Dios, entonces Dios es justificado. Abraham es justificado. Y no por lo que puedan decir los mandamientos. O sea, antes de la ley es la promesa de Dios. Estoy haciendo un intento para ver si puedo explicarlo bien. Gloria a Dios. El 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Qué lindo, firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, yo lo que dice aquí, sino también para los que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Dice aquí, por tanto es por fe, o sea, no es por obra, por lo que nosotros podamos hacer, sino por la fe en esa promesa que Dios dio, para que sea por, repítalo, termínalo conmigo, para que sea por ¿cuánto precio? ¿Por cuánto precio dice la Biblia? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por gracia. Dice, oigan lo que dice, porque, óiganme, fíjense que la Biblia dice que si Abraham hubiese, como dice ahí, hubiese obrado, ¿verdad? Entonces tendría de qué gloriarse si hubiese sido justificado por la obediencia a la ley, si hubiese obrado, si fuera por las obras. Pero él pudiera decirle a Dios: no, pero yo soy un hombre justo, tuviera de qué gloriarse. Pero como no es así, entonces dice la Biblia que es por medio de la fe. ¿Quién vive? Por medio de la fe, para que sea ¿por qué? Por gracia. O sea, por un regalo de Dios, un don de Dios. Fue Dios que nos dio eso. Ahora Dios nos da la promesa. Al final dijimos desde el principio que la promesa es ¿quién? Cristo, que nos iba a redimir del pecado. O sea, al final esa es la promesa. Pero como Dios está haciendo, ya ha estructurado todo un plan maravilloso. Él está dando paso por paso, Él está ejecutando, es la palabra, paso por paso su maravilloso plan. Entonces, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. La promesa sea firme, ¿por qué? Porque si Dios habló, Él cumplirá su palabra. O sea, nada tenemos nosotros que hacer ahí, porque nosotros hicimos, no. Dios dijo, Dios hará. La promesa es firme, porque Dios lo va a hacer, porque Dios lo hizo. Amén. Amén. Para que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, no solamente para la que es de la ley, está hablando de descendencia. ¿Cuál es la descendencia de la ley? La descendencia que fue dada al pueblo de Israel. Pastor, entonces usted me está diciendo que nosotros no, esa ley no, sí, también es para nosotros. Amén. Entonces dice la Biblia, seguimos para que me entiendan. Dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Principalmente.
Gloria a Dios. El cual es Padre de todos nosotros, como está escrito. Como está escrito. Génesis 17:5. Rápidamente. Génesis 17:5 dice: no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ya él lo había dicho. Por eso Pablo dice, como está escrito en la ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo, sino también para que es Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este versículo que viene ahora, y el versículo 18, me encanta. En primer lugar, antes de entrar ahí, dice la Biblia que, como ya dijimos, que es conforme a lo que él había dicho, como dice Génesis capítulo 15, versículo 5. Ya se había dicho, vamos a ver. Génesis 15, 5. ¿Qué dice? Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Pero él se lo dijo. Y sabe una cosa, y Abraham, ¿qué cosa? Creyó en él. O sea, estamos diciendo que Abraham no lo vio, Abraham creyó, esa es la fe. Él creyó en esa palabra de Dios, esa palabra que Dios le había dado. Amén. Entonces, Romanos 4:18 dice: él creyó en esperanza con esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Le dijeron y él creyó. Ahora, cuando la Biblia dice que él creyó en esperanza y contra esperanza, hermano, míreme, por algo la Biblia lo subraya como el padre de la fe. Porque él creyó, es que es la esperanza. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa esperanza no se ve, pero aun cuando no se ve, estoy convencido de que llegará y de que vendrá. Él no lo veía. Él no veía nada de eso. Ahora, esa es la esperanza. Ahora, ¿cuál es la contraesperanza? Porque esa es la esperanza, ¿verdad? La que tenemos tú también, tenemos nosotros. Esa es la esperanza de que Cristo dijo que viene y vendrá. Esa no es la esperanza que nosotros tenemos. Esperando la promesa de su venida. Ahora, ¿cuál es la contraesperanza? Vamos a ver. ¿En qué esperaba? ¿Cuál es la contraesperanza en la que creyó también Abraham? Abraham, cuando se le dio esta palabra, tenía 90 y pico de años. No, 99 cuando se cumplió la promesa. Pero él tenía, cuando se le da, tenía 90 y pico de años, no recuerdo exactamente. Pero el hecho es que él ya era un hombre débil, avanzado en edad. Eso era un elemento para que él dijera: pero óyeme, ¿cómo Dios va a hacer eso? Porque si fuera una persona fuerte, diría: bueno, yo soy todavía fuerte, yo puedo hacerlo, Dios lo va a poder hacer porque yo tengo fuerza. Pero un hombre viejo, avanzado en edad, y no solamente eso, su esposa también. Y por encima de todo, su esposa, a pesar de ser entrada en edad, también era estéril. O sea, óyeme, esperanza contra esperanza. Oye, ¿cómo debo hacer todo eso? Un hombre sin fuerza, una mujer también sin fuerza ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y encima de eso, cuando tenía la costumbre no daba hijos. Una cosa tremenda. Pero él creyó en que Dios iba a cumplir su palabra.
Y dice la Biblia, gloria a Dios, se creyó en esperanza contra esperanza. Como dice aquí, porque aquí mismo lo dice, en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe de considerar su cuerpo. Al considerarse él, no se debilitó, dice aquí, que estaba ya como muerto, o sea, estaba tan viejo ya que ya no podía ni caminar el hombre, no podía, ¿entiendes? Estaba fuerte. Y dice, casi muerto, siendo de casi 100 años. Y también la esterilidad de la matriz de su esposa. Dígame si eso no es creer en esperanza contra esperanza. Y aún así, Abraham creyó en esa palabra de Dios. Amén. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en ¿qué? ¿Se fortaleció en qué? No están leyendo conmigo. ¿Se fortaleció en qué? En fe. ¿En qué se fortaleció? En fe. O sea que esas cosas que venían contra la corriente de la promesa que Dios le había dado, no lo debilitaron, sino que lo fortalecieron. Eso es algo para que nosotros veamos, hermano, para que nosotros aprendamos de nuestro padre Abraham en cuanto a la fe. Esas cosas que circundaban su vida no lo debilitaron, sino dice la Biblia que lo fortaleció en fe. Fueron el empuje para fortalecerlo más y no para debilitarlo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuando tenemos situaciones nos debilitamos y nos desmayamos y nos caemos? Pero Dios quiere que tú entiendas que hay una palabra que Dios te ha dado a ti. Y esa palabra que Dios te ha dado a ti es la que te mueve a caminar y avanzar contra las cosas que te rodean, a pesar de las cosas que te rodean, porque Dios dio una palabra y esa palabra es, por favor, es que firme, porque Dios la dio y Él cumplirá su palabra. Y Abraham sabía eso. Amén. Entonces seguimos diciendo. El 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había que prometido. Él no sabía cómo, de qué manera, qué iba a hacer con él, pero él sabía una cosa, que lo que Dios prometió lo iba a hacer. Y que lo que Dios iba a hacer no dependía de la habilidad de Abraham, porque no tenía ninguna. No dependía de la fortaleza de Abraham, porque no tenía ninguna. No dependía de la fertilidad de su mujer, porque no tenía ninguna. No dependía tampoco de la edad de Sara, porque tampoco era una mujer fértil y fuerte, sino que todo lo contrario. Y a pesar de todo eso, Dios cumplió su palabra. ¿En el tiempo de Abraham? No. En el tiempo en que Él le había dicho. Él le dijo, por este tiempo, el año que viene, te nacerá un hijo. ¿Sí o no? Y dice, no, pues si se me escapa algo así. Le dice Dios a Abraham. ¿Y sabe qué cosa? Y ya Ismael tenía 13 años, o sea que cuando Isaac nace a los 14 días de Ismael. Porque cuando Dios le dice eso, y dice el año que viene, para cumplirse ese tiempo, pasaría un año. Y si dice la Biblia que Ismael tenía 13, entonces Isaac nació cuando Ismael tenía 14 años, ya un hombrecito, Ismael. Y ahí también dice, cuanto a Ismael, también te bendeciré. Y haré una gran nación, como Dios lo ha cumplido también. Amén. Bendito sea Dios. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada ¿por qué? Justicia. Por justicia. Fue su fe que le fue contada por justicia. Y no sus obras.
¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras? Si él estaba casi muerto, dice la Biblia, que podía orar, no. Tenía capacidad de tener hijos, no. Es para que se vea claramente que es por el poder de Dios y por su palabra, por lo que Él prometió. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice la Biblia: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Génesis 15, 6. Génesis 15, verso 6 dice: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, es por la fe. Es simplemente porque creyó. El Antiguo Testamento, escrito también para los cristianos. O sea, el Antiguo Testamento fue escrito también para nosotros. Gloria a Dios. El Dios que resucitó a Jesús es el mismo en quien Abraham creyó. Amén. Si leemos Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, en el verso 4, vamos a leer lo siguiente. Romanos 15 y el versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que el Antiguo Testamento está escrito primero para que nos sirva de ejemplo y segundo para que tengamos esperanza en la firmeza o la confirmación de la palabra de Dios. Amén. Siempre le digo, Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, Él confirmó la ley. La confirmó. Mas no la sustituyó. Amén. Gloria a Dios. Pero hay también otra cita, pero la vamos a ver en otro momento. Romanos 15, 53. Isaías 53. Dios no promete un redentor. Dios no promete un salvador. Dice: la muerte de Cristo es parte del plan de Dios para la salvación de cuántas personas, del pueblo judío. De todos nosotros. O sea, nosotros estamos incluidos en el plan de Dios desde el principio, hermano. Vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías 53. La palabra de Dios. Isaías 53. Vamos a leerlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién
la contará? Nota ahí la promesa de Dios. ¿Quién contará la generación de la obra maravillosa de nuestro Señor en la cruz del Calvario? Y su generación, ¿quién la contará? Piense que Isaías está escrito antes, 750 años antes de la venida de Jesús. Están viendo que es un plan maravilloso de Dios, aproximadamente, ¿verdad? Sigue diciendo, y su generación, ¿verdad? ¿Quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿A cuántos justificará Jesucristo? A muchos. Y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos hasta la muerte. Dice, repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, es muy explícita la palabra con respecto a esto. Vamos a concluir con Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice la Biblia: Justificados pues por la fe tenemos paz. Siendo justificados por la fe, entonces, ahora tenemos paz. Dijimos primero que para ser justificado tiene que ser por la fe y no por las obras, sino por la fe que produce en nosotros buenas obras. Amén. La fe en Cristo produce en nosotros buenas obras y no al revés. No porque yo lea la palabra que la Biblia dice algo, por eso yo lo voy a hacer, no. Yo lo voy a hacer porque Cristo murió por mis pecados, me perdonó, pero ahora vive en mí para yo hacer la palabra de Dios. ¿Me entendieron el orden? Entonces, por esa causa dice, justificados pues por la fe, tenemos entonces paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue, ¿qué cosa? De que lo compramos. Que lo compramos. Que nos fue dado gratuitamente. Amén. Bueno, este mensaje es cortito, pero lo que queríamos es que usted sepa que la fe en Cristo Jesús es lo que nos ha redimido del pecado y no lo que nosotros podamos hacer. No es nuestras obras. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, solamente Cristo el justo, ¿verdad? Y si no hay justo ni aún uno, o sea, no hay un solo hombre que sea bueno. Ahora la Biblia dice, como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice la Biblia: toda la palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea
perfeccionado, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. O sea que estamos siendo preparados para hacer buenas obras. O sea, el hombre no tenía la capacidad de hacerlas sin Cristo y sin Dios. Ahora, porque por cuanto tenemos a Cristo, por cuanto la obra de Dios se consumó en nosotros, tenemos entonces la capacidad de ser entrenados para toda buena obra, para hacer todo conforme a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Al nombre de Cristo. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este maravilloso mensaje. Esperando en Dios que Él nos siga confirmando en su palabra, o mediante su palabra, en la lectura, pero también en las obras de esa palabra. Porque la Biblia dice, no son los hacedores de la palabra, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de ella. Esa palabra no es para escucharla y ya, esa palabra es para escucharla y ponerla por obra. ¿No fue lo que hizo Juan? Creyó y le fue contado por justicia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra.